Hola chiquillos, ¿cómo están? Buenos días. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Vicente, si es temprano todavía. Temprano todavía, Vicente, voy a decir buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? Sí, profe, ¿y usted? Bien, Fernando, gracias. Aquí estamos. Aquí estamos iniciando un nuevo día. eh, pero bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Chiquillos, les cuento. El día domingo subí los resultados de la evaluación de la unidad número 2. Eh, eh, Se los envié vía correo, los resultados individuales a los correos que ustedes registraron al momento de hacer la evaluación. Y les envié también, perdón, subí a Classroom los porcentajes de logro y los niveles de logro a los que corresponden esos porcentajes. Eh, Eso es lo que hice el fin de semana. También pensando en la evaluación de la unidad 3 que está en curso y que dura hasta el día próximo miércoles 19, eh, es que subí, como les había dicho, subí los videos correspondientes a las clases de la unidad 3, ¿ya? Por lo tanto, ya está el material arriba. Eh, Creo que me falta un video. Yo hoy día en la mañana estaba mostrando y vi que había solo 5 videos en- acá en YouTube. Por lo tanto, voy a revisar eso y hoy día durante la tarde voy a subir el video que falta, ¿ya? Para que no se preocupen por eso, ¿ya? Eh, pero vayan revisando el material, revísenlo y vayan avanzando en hacer la evaluación para que no se les vayan juntando con otras evaluaciones de otras asignaturas, ¿ya? Eh, no tengo nada más que decir sobre las evaluaciones. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario sobre este tema de las evaluaciones de la unidad 2 y de la unidad 3? Profe, la prueba de la unidad 3 es oral o escrita. Es escrita el mismo sistema el mismo sistema de evaluación de las unidades anteriores, el mismo sistema. Un cuestionario y ustedes lo hacen online y después les llega su resultado. El mismo sistema. ¿Ya? Bien, chiquillos. Vamos a partir entonces con la clase. Estaba esperando a ver si se agregó alguien más. Eh, ahí está. Bien. Pum, pum, pum. Bien. Vamos entonces a continuar con lo que estábamos revisando sobre Revolución Francesa, donde dijimos que la Revolución Francesa, bueno, está más decir que es uno de los, de los episodios favoritos de la historia, me gusta mucho. Eh, Creo que son de esas cosas que uno sabe y sabe harto y por lo tanto a veces trato obviamente de no escaparme demasiado porque si no se me arrancan las ideas y me desconcentro un poco. Pero en general, como les decía, es muy significativa la Revolución Francesa debido a los cambios que va a producir, sobre todo si pensamos en la sociedad y en las características de la sociedad en el antiguo régimen. Los cambios que se van a producir en la Revolución Francesa van a ser cambios sumamente profundos, radicales, en estas estructuras que existían antes de la Revolución, especialmente en Francia.
¿ya? ¿Por qué? Porque van a haber elementos bien importantes. Recordemos que el antiguo régimen es estas condiciones que existían en Europa antes de la Revolución Francesa. Desde el punto de vista político teníamos un sistema de régimen absolutista basado en la monarquía de derecho divino. Desde el punto de vista social había una división fuerte de la sociedad entre un sector privilegiado que no pagaba impuestos y que al contrario se beneficiaba del pago de los impuestos del otro sector social, que era el de la burguesía, la burguesía, el campesinado, el artesanado. ¿Ya? Eh, y que era además los que trabajaban, en definitiva, los que recibían los impuestos no trabajaban. Eh, Esto finalmente va a terminar armando una estructura bastante obviamente desigual que con la Revolución Francesa se va a buscar eliminar, estableciendo en este caso la igualdad al interior de la sociedad francesa. ¿Ya? Eh, Desde el punto de vista económico, todavía en Francia está muy fuerte el tema de la posesión de tierra como el nivel que marcaba las diferencias sociales y obviamente marcaba el nivel económico de las personas. Y esto también fue eh, transformándose y cambiando a partir del desarrollo de esta revolución, incluso apuntando hacia una posible industrialización al interior de Francia, pero eso ya se va a dar a inicios del siglo XIX. Y también obviamente van a haber cambios ideológicos, es decir, cuando nosotros hablamos de ideología, tiene que ver con los cambios en la forma de pensar. ¿Ya? Y estos cambios obviamente ideológicos van a estar muy relacionados con la ilustración que se ha ido desarrollando a partir del siglo XVII y que va a tener hacia fines del siglo XVIII en el desarrollo de la Revolución Francesa, va a tener obviamente un punto sumamente alto y un punto sumamente importante en los hechos que van a ir desarrollándose con la revolución. Dijimos que antes de la revolución, eh, en Francia principalmente, se encontraba en una pésima situación económica, muy mala situación económica, por debido a un montón de los gastos relacionados con la guerra, donde Francia apoyó económicamente el desarrollo de la guerra de independencia de Estados Unidos, además de los altos costos que significaba la corte de Francia y estos miembros de la nobleza que no producían dinero, pero que sí generaban muchos gastos. Eh, y que si lo resumimos en números y en términos prácticos, estamos hablando de que el 10% de la población consumía gran parte de los ingresos del país o del Estado que generaban a partir de los impuestos que pagaba el 90% de la población. ¿Ya? Y obviamente esto ya genera este desgaste donde obviamente sostener una sociedad en la cual gran parte del funcionamiento del Estado estuviera respaldado por eh, eh, el aprovechamiento, por decirlo de alguna forma, de estas clases privilegiadas, el primer estado, el segundo estado, que era la nobleza y el clero, por sobre el tercer estado, que era el estado llano, compuesto por la burguesía, el artesanado y el campesinado, en algún momento esta situación iba a entrar en crisis, lo cual ocurrió en Francia. Como les decía, el gran elemento acá tiene que ver con el hambre, tiene que ver con las malas condiciones en que vivían las personas. ¿Ya? Y más aún en un contexto de una situación política en la cual se consideraba que el régimen absolutista era un régimen anacrónico, que estaba fuera de época, que le faltaba ser moderno, como si lo eran otros tipos de monarquías, como la monarquía británica, por ejemplo, donde el rey no era un rey de derecho divino, sino que era un rey que estaba basado su poder en la soberanía popular. Eso era finalmente lo que buscaban los revolucionarios franceses. Más aún si se caracteriza esto en torno a la figura de un rey como Luis XVI, un rey
que se le consideraba falto de carácter y falto de energía, acompañado por una reina a la cual se le responsabilizó de los altos costos que tenía el funcionamiento de la corte de Francia por las fiestas y todos los banquetes que hacían en el Palacio de Versalles. Obviamente todo esto apuntó hacia un desprestigio y una decadencia fuerte de la dinastía borbona que gobernaba Francia en esta época. Más aún, eh, y estoy siempre, como les decía, yo lo relacionaba con el fútbol. Si un país tiene victorias futbolísticas o victorias, en este caso victorias militares, por lo general el pueblo no se manifiesta, no reacciona. Pero cuando esta situación anterior está acompañada por malos resultados a nivel de guerras y de las batallas, obviamente fue generando un desgaste fuerte de la imagen del rey y que obviamente repercutió de manera negativa en la percepción de las personas. Eh, de esa forma, y más aún con toda la influencia ideológica en generar el cambio en la manera de pensar por parte especialmente de la burguesía, encabezado de esta forma de pensar por la ilustración y el enciclopedismo, llevó a que se estableciera una nueva forma de pensar en torno al poder y se estableciera esta idea de la soberanía popular y de la división de los poderes del Estado por sobre la idea de la monarquía de derecho divino y el absolutismo. Nos vamos a encontrar entonces que la gente empezó a buscar alternativas al absolutismo, empezó a buscar alternativas a la realidad que existía en Francia antes de la revolución, o en realidad buscó alternativas en definitiva, al antiguo régimen. ¿Ya? Y eso obviamente lo encontró a partir de la Revolución Francesa. En el origen del conflicto está la mala situación económica, que fue tratada de solucionar por parte del ministro Turgot, quien propone un cambio en el sistema de cómo cobrar y a quiénes cobrar impuestos, apuntando a, primero, obviamente, a un plan de ahorro, pero también a eliminar los privilegios y que todos pagaran impuestos. De esa forma, él asumía de que iban a haber mayores ingresos para el Estado francés. Sin embargo, esto no causó mucha simpatía en la nobleza ni en el clero, debido a que eso significaba para la nobleza pagar impuestos, lo cual era algo que no hacían y no habían hecho nunca. Por lo tanto, el rey, para evitar él tomar una decisión, convoca a esta asamblea de los estados generales, donde y participaban representantes de los tres estados de la nobleza, el clero y el estado, el tercer estado, el estado llano, y donde se les iba a proponer todas estas reformas que se habían propuesto en un inicio por Turgot y luego por otros ministros de Economía, y ver cómo podía funcionar este nuevo sistema. En esta Asamblea de los Estados Generales, los miembros de la burguesía, antes de escuchar las propuestas de cambio económico que, que barajaba y que estaba revisando el rey, propusieron la burguesía cambiar el sistema de votación, como les decía en unas clases pasadas. El sistema de votación era un voto por estado. De esa forma, los estados privilegiados, como la nobleza y el clero, siempre se ponían de acuerdo y perjudicaban al tercer estado, el estado llano. Por lo tanto, la idea era cambiar el sistema de votación, cosa de que fuera un sistema de votación por cabeza o por cantidad de miembros, más que por un voto por estamento. Se votó eso con la estructura de voto anterior, un voto por estado, y finalmente perdieron los miembros de la burguesía y del tercer estado. Por lo tanto, decidieron salirse de la Asamblea de los Estados Generales y formar una nueva asamblea en el llamado juramento de juego de pelota, donde juran que no se van a mover de este lugar donde hacen este juramento hasta que hayan creado una constitución para Francia y que el rey va a tener que aceptarla. ¿Ya? De esta forma se crea la Asamblea Nacional Constituyente, que funciona en Francia entre 1789 y 1791.
Esta Asamblea Nacional Constituyente tenía la característica de que era una Asamblea Nacional, por lo tanto debía incluir a miembros tanto del clero, de la nobleza, como miembros del tercer estado. Eh, y todo esto en medio de un contexto de fuerte agitamiento social debido a que no se sabía muy bien qué podía pasar con esto. ¿Ya? Y siempre estaba el temor de que el rey mandara tropas contra esta asamblea. ¿Ya? De esta forma, entonces, el día 14 de julio de 1789, el rey concentra las tropas en París y reaccionan los revolucionarios franceses atacando este edificio, esta construcción, esta fortaleza de la Bastilla, en búsqueda, como les dije ahí, hay unas distintas versiones, algunos decían que buscaban armas, otros decían que era una forma eh, eh, de rebelarse contra el rey a partir de eh, eh, a partir de ¿cómo decirlo? A partir del ataque a un edificio simbólico de la opresión y del absolutismo. ¿Ya? Se van a producir una serie de revueltas populares encabezadas por los sans-culottes, que eran los sin camisa, estos obreros de las ciudades que trabajaban sin camisa, eso es culotte, camisa, y se genera toda esta instancia del Grand Peur, que es el gran miedo, provocado principalmente, como les dije en una instancia anterior, por el hambre que vivía el pueblo francés durante este contexto de mala situación económica. ¿Ya? ¿Qué hizo la Asamblea Nacional Constituyente? Primero, abolió los derechos feudales. ¿Ya? Estos derechos especialmente basados en el pago de impuestos o el no pago de impuestos por parte de la burguesía, además, perdón, por parte de la nobleza, además de otros derechos que tenían. Abolió el diezmo, que era el pago del 10% de la producción para la iglesia, y creó la Constitución de 1791. Antes de la creación de la Constitución de 1791, eh, presentó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que también va a ser un punto muy importante en el desarrollo de la Revolución Francesa, porque van a aparecer conceptos que son muy modernos y que van a ser sumamente interesantes su aplicación después en Francia, que es el concepto de soberanía nacional, que la soberanía reside en el pueblo de Francia, en los franceses, en definitiva. Por lo tanto, el poder es el pueblo el que se lo entrega al rey o se lo entrega a otra institución que ejerza el poder político. El principio de libertad, sobre todo entendido de una libertad física, personal, una libertad de pensamiento, de reunión, pero también de una libertad desde el punto de vista económico. ¿Ya? El principio de igualdad, esto también es súper importante, el principio de igualdad, porque rompe y va a terminar eliminando la división social entre privilegiados y no privilegiados. ¿Cómo van a haber privilegiados y no privilegiados si somos todos iguales? ¿Ah? Y el derecho de propiedad también, aplicado especialmente desde el punto de vista económico. Ahí está la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que establece la unidad, la indivisibilidad de la República, la libertad, la igualdad y la fraternidad, y dice al final, o la muerte, es decir, esto es como lo que queremos y no queremos otra cosa. Si no nos dan esto, preferimos morir. Es decir, es como vamos con todo. Eh, Otras realizaciones de la Asamblea: estableció la Constitución Civil del Clero, donde se crea finalmente una asamblea, o perdón, una iglesia nacional de Francia, donde los sacerdotes son funcionarios públicos y por lo tanto le deben fidelidad a la Constitución. Por lo tanto, de esa forma también pueden acceder a poder usar
los recursos de la iglesia, las propiedades de la iglesia, la riqueza de la iglesia, y aparece también obviamente una división al interior de Francia entre quienes están a favor de esto, que son los juramentados, y quienes están en contra de esto, que van a ser los refractarios. De esta forma, entonces, para mejorar la situación económica de Francia, se confiscan, es decir, se les quitan los bienes del clero para poder disminuir el déficit fiscal y, por lo tanto, mejorar la situación económica en Francia. Además, se reorganiza la estructura del Estado, donde incluso el Estado francés puede nombrar a los miembros de del Poder Judicial, en este caso los jueces, y se proclama la libertad de empresa y la libertad de trabajo. En síntesis, la Asamblea Constituyente aprueba la Constitución de 1791 y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Se establece una monarquía constitucional en Francia, eliminando de esta forma el absolutismo. El rey ya no puede hacer lo que quiera, sino que puede hacer y tiene que hacer lo que la Constitución establece que puede hacer. Se establece un sistema de sufragio, de voto, de tipo censitario. Se establece un sistema de sufragio, de voto, en el cual votan aquellas personas que cumplen con una serie de requisitos, especialmente requisitos económicos. La idea del sufragio censitario es que aquellas personas que participan en la política no lo hagan para su enriquecimiento personal. Está pensado en esa lógica. Por lo tanto, son personas que tienen que tener un ingreso estable y que sean personas, no hablo de personas ricas, pero sí que se puedan mantener por sí solos. ¿Ya? Eh, por lo tanto, de esa forma no va a haber una idea de enriquecimiento detrás de su participación política. Aparece el principio de soberanía nacional, donde es el pueblo francés el que va a tener mayor importancia en el funcionamiento del Estado, y la división de los poderes del Estado en un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. De esta forma, triunfa la burguesía moderada. ¿Cuál es la burguesía moderada? La burguesía, no toda la burguesía como grupo piensa igual. ¿Ya? Nos vamos a encontrar que va a haber una burguesía moderada, pero también nos vamos a encontrar frente a una burguesía radical. ¿Ya? Aquí. Una burguesía moderada, pero también nos vamos a encontrar frente a una burguesía radical. ¿Ya? La burguesía moderada proponía que se mantuviera el rey en el poder sin hacer mayor cambio, pero que hubiese un mix entre una monarquía, para pasar de una monarquía absoluta a una monarquía constitucional. Eh, y en cambio los radicales no, pues dicen, no, ¿sabes qué? No queremos rey, queremos queremos una república de tipo democrático. Entonces, ahí aparece esa ya tensión al interior de de la burguesía, que posteriormente vamos a ver que va a tener otras consecuencias. ¿Ya? Pero por el momento la burguesía moderada es la que ha triunfado al interior de la Asamblea Nacional Constituyente. Y finalmente, con todos estos cambios, todas estas transformaciones que se han propuesto en la Constitución de 1791 y en la nueva reestructuración del Estado francés, hablamos de la muerte del antiguo régimen en Francia. La Asamblea Legislativa. Cuando se crea la Constitución no tiene leyes, no tiene leyes, ¿ya? La Constitución es como lo general, ¿ya? Es como lo que queremos de manera general. Entonces no, mira, nosotros queremos que en Francia haya libertad, ya, libertad. Pero ahora lo que hay que hacer leyes para que funcione esa libertad.
¿ya? Entonces, y las leyes tienen que estar en relación directa con la Constitución. Por lo tanto, la siguiente etapa en la Revolución Francesa va a ser la formación, la creación de una asamblea legislativa que se va a encargar de la redacción de las leyes, que lo va a hacer junto al rey, ¿ya? O al menos debería haberlo hecho junto al rey. Por lo tanto, esta asamblea legislativa se va a encargar de crear las leyes, para hacer funcionar la Constitución, porque si no la Constitución no funciona si no tiene las leyes que la hagan funcionar. Sin embargo, y aquí nos vamos a encontrar ya con los primeros problemas dentro de la revolución, el rey trata de huir de Francia, por temor, por un montón de factores, a pesar de que a él se le había respetado como rey, como monarca, bajo otras condiciones, eso sí, en base a una monarquía constitucional, ya no una monarquía absolutista, pero el rey trata de huir, buscando ayuda en otras monarquías absolutistas como la monarquía austriaca, de la cual era pariente político debido a que su esposa era austriaca, y Prusia. ¿Ya? Prusia, no Rusia, sino Prusia. ¿Ya? Prusia, actualmente gran parte de Prusia es Alemania, ¿ya? Para que tengamos ahí una referencia. Sin embargo, es detenido por las tropas revolucionarias en Bahrein. ¿Ya? Eh, Esto fue un golpe sumamente fuerte, especialmente para la burguesía moderada. ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes que apoyaban al rey, que decían que debía mantenerse el rey, bueno, explíquenos por qué el rey trata de arrancar. ¿Ya? Eh, Austria y Prusia, Austria y Prusia amenazan con intervenir y declarar la guerra a, eh, a la Revolución Francesa, y obviamente eso no se lo tomaron nada de bien los miembros de la Asamblea Legislativa. Esta asamblea era dirigida por los girondinos. ¿Quiénes eran los girondinos? Los girondinos eran parte de lo que mencionamos anteriormente, que era esta burguesía moderada. ¿Ya? Ellos eran los girondinos, ¿ya? Que va a recibir este nombre, la burguesía moderada. Otro grupo de la burguesía, otro grupo de la burguesía eran los jacobinos, que estos eran parte de la burguesía radical. ¿Ya? Los jacobinos. Ante lo cual, finalmente la Asamblea Legislativa rechaza la intervención de Austria y Prusia y le declara la guerra a estos dos estados absolutistas. Con todo esto, la crisis económica que todavía no se soluciona, ya se han hecho cambios políticos principalmente, pero todavía no se soluciona el problema económico. Además, las posturas más radicales, especialmente republicanas, que eran lideradas por los jacobinos, y las derrotas bélicas contra Austria y Prusia promueven nuevas revueltas populares cuya consecuencia es deponer al rey y elegir una convención. Es decir, ¿sabes qué? El rey quiso arrancar. El rey es un traidor de Francia, por lo tanto, ¿cómo él va a ser nuestro gobernante? No, vamos a tener que elegir un nuevo sistema político, y este nuevo sistema político va a ser una convención nacional. Y, en síntesis, la Asamblea Legislativa, el rey sintió que la Asamblea Legislativa lo estaba debilitando en su estructura, en sus características. Por lo tanto, debilitó al rey, que fue suspendido. El rey, por lo tanto, trata de huir de Francia y es apresado. Al término de la Asamblea Legislativa, el rey está preso. ¿Ya? El rey de Francia está preso. Eh, la Asamblea también debe combatir la intervención de otros estados absolutistas que fueron en rescate del absolutismo en Francia, como el caso de Austria y Prusia. Sobresalen los girondinos, que son estos miembros de la burguesía moderada, que son partidarios de extender la revolución fuera de Francia. Es decir, que en otros estados
también hayan monarquías de tipo constitucionales. Sin embargo, con la idea, ¿cómo vamos a expandir hacia otros territorios esto si los otros territorios son los que nos están declarando la guerra? Por lo tanto, esto llevó a radicalizar a los revolucionarios, donde tomaron mayor participación los miembros más exaltados dentro de la asamblea, encabezados por los jacobinos, y que eran partidarios de la república. Es decir, ¿sabes qué? No queremos un rey, queremos una república, queremos que el gobierno esté a cargo de una república y de una convención o de otra forma, pero no de una monarquía. De esta forma, entonces, el rey es destituido de su poder, ¿ya? Y se cierra la Asamblea Legislativa y se elige una convención nacional que va a gobernar, va a asumir el poder político, y no solamente estamos frente a una idea de establecer poder político, sino que también hay que enfrentar una guerra contra estos rivales absolutistas como es Austria y Prusia, y se proclama la República en Francia. Por lo tanto, se pone fin de manera, entre comillas, definitiva. Vamos a ver que después igual se vuelve a la monarquía en Francia, pero falta para eso. Se saca al rey del poder político y se constituye una convención nacional y se establece la república por primera vez en Francia. ¿Ya? Y luego ya vamos a ver las características de la convención nacional. Chiquillos, ¿alguna duda, alguna consulta? Hable ahora o calle para siempre. ¿Alguna duda, alguna consulta? Comentario. ¿Quedó todo claro? Si quedó todo claro, ahí alce su garrita, ponga un dedito para arriba, póngalo para abajo. Aplausos, si me gané aplausos. Si amerito. Sí, gracias, Paolo, mi fan número 1. Bueno, el resto asumo que sigue durmiendo. Gracias, Paolo. El resto asumo que sigue durmiendo. Los pillamos. ¿Viste cómo pillamos? Pillamos a los que se conectan para seguir durmiendo. Gracias, Carlos. Se agradece. Tocayo. ¿Ya? Llegó tarde, pero bien. Llegó a aplaudir, así que bien. Fernando, lo pillamos. Bien. Despertó. No, yo estoy en la mesa, así que no puedo dormir. Yo estoy en la mesa. No sé si... Mira. Fernando, es posible dormirse en la mesa. Sí, eso Yo es lo he decir, hecho. no, todo el tiempo que llevo de profe, ya 10 años siendo profe, créeme que los alumnos pueden dormir en las mesas, así que no es mucho respaldo. Chiquillos, nos vemos en un ratito más, nos vemos en unos minutos más, aprovechen ahí de descansar, de reponerse, estirarse un poquito, no sé, un breve recreo, y nos vemos en unos 20 minutos más. ¿Ya? Cuídense y que estén bien. Nos vemos un ratito. Chao, chao.